Hola, bienvenido, bienvenida. Yo soy Rose Jaliet y hoy vamos a hablar de cuando el dolor no llega como un enemigo, llega como ese maestro incómodo que no pediste, que no querías, pero que termina enseñándote más que todos los cursos espirituales que pudieras haber podido tomar. Y hablo de ese dolor intenso que llega cuando algo se rompe, cuando alguien se va, cuando una verdad se cae, cuando el alma ya no puede seguir sosteniendo una vida que por fuera parecía funcional, pero por dentro ya estaba pidiendo auxilio. Hoy quiero decirte algo desde el amor consciente. El dolor no viene a destruir lo que ya no funcionaba. Muchas veces, como ya antes lo he dicho, viene a volverte a ti. Y no es romantizar el sufrimiento. No, sufrir no te hace más espiritual. Si eso fuera así, medio mundo ya estaría iluminado. Vamos a mirar el dolor sin miedo, sin drama innecesario y sin decorarlo con incienso para no sentirlo. Vamos a entender que viene a mostrarnos qué programa está revelando, qué parte de nosotros sigue pidiendo atención y cómo una herida puede dejar de ser castigo para convertirse en sabiduría. Aquí debemos de tener claro, una cosa es honrar el dolor como maestro y otra muy distinta es hacerle un altar al sufrimiento y hasta ponerle veladoras y decir, mientras más sufro, más evoluciono. Así no funciona, no. Eso no es conciencia divina, eso es un trauma con decoración espiritual. Desde la conciencia, el dolor no es castigo, el dolor es revelación, el dolor es el lenguaje, el dolor es el umbral, el dolor es esa grieta por donde empieza a entrar la verdad cuando ya no podía entrar por la puerta principal. En los fragmentos de mi libro Sanación a través del amor consciente que comparto en mis diferentes redes sociales, hablo de algo fundamental. Sanar no es solo corregirte, es integrarte. No se trata de huir de la experiencia humana, sino de atravesarla con dignidad, con presencia y con amor suficiente. Y hoy vamos a profundizar en eso. Hazte estas siguientes preguntas. ¿Qué me ha venido a enseñar ese dolor? ¿Por qué he seguido repitiendo ese mismo programa patrón dolor? ¿Cómo puedo distinguir entre dolor que despierta y sufrimiento que nos apaga? ¿Cómo dejar de convertir la herida en identidad? ¿Cómo transformar el dolor en sabiduría sin quedarnos a vivir como desde la tragedia? El dolor visto desde la conciencia ordinaria parece una interrupción, como cuando parecía que algo iba bien, o medio bien, o fingíamos que iba bien, y de pronto algo ocurre, algo se rompe, una ruptura, una pérdida, una crisis, una traición, una enfermedad, una decisión muy difícil, una verdad que aparece sin permiso y sin que la pidas. Y la mente dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué hice mal? Porque a mí, o como yo llegué a verlo, en algún momento de mi vida dije, cuando entendí el más reciente como de mis procesos que estaba atravesando, yo sí dije, no puede ser lo que me faltaba, ¿no? Porque tú sabes como que vas avanzando, como que ya algo va a cambiar, pero de pronto es como que el alma te dice, espérate, nos faltaba esto, ¿no? Para eso veniste trabajando todos estos años. Yo nada más quería y buscaba paz y ya estaba en ese momento, pero no buscaba como una telenovela versión espiritual, por así decirlo, ¿no? Pero la realidad es que el alma no interpreta el dolor de la misma forma que la mente. La mente quiere explicación inmediata, el ego quiere control, la personalidad quiere que todo vuelva a ser como antes, lo cual nunca va a volver a ser. Nunca vuelve a ser como antes después de que va subiendo cada escalón. Generalmente
ya no volteas hacia atrás, ya no volteas hacia abajo, continúas subiendo, subiendo de nivel en las experiencias cotidianas de la vida. Y aquí es como si el alma preguntara otra cosa. ¿Qué parte de mí está o estaba viviendo lejos de la verdad? El alma escucha el dolor cuando es escuchado este dolor con conciencia. No viene solamente a informarte que algo duele, viene a mostrarte donde te fuiste de ti, donde negociaste tu paz, donde confundiste amor con sacrificio, donde aguantaste lo que tu alma no podía sostener y donde te perdiste y convertiste tu herida en una forma de vida. El dolor no dice algo está mal, dice, mira aquí, mira tu vida, mira tus emociones, mira tus problemas y te muestra. No grita para humillarte, no grita cuando llevas mucho tiempo sin escucharte. Cuando no escuchamos el mensaje suave, el alma sube el volumen. Y la vida no es que nos castigue, nos revela lo que es momento de comprender. El dolor no es el maestro por sí mismo, lo que realmente te enseña es lo que haces con él. Porque ¿cuántas veces no hemos visto que el mismo dolor puede despertar a una persona y endurecer a otra? Puede abrir el corazón o cerrarlo, puede llevarte a la humildad o al resentimiento. Puede levantarte y sanarte o hundirte en una profunda depresión. Puede convertirte en alguien más consciente o en alguien más desconfiado. El dolor no garantiza evolución, la conciencia es la que sí lo garantiza. No todo dolor es espiritual, pero sí todo dolor pide presencia y hay que tener cuidado porque en el mundo espiritual a veces se nos pasa la mano porque no todo el dolor es prueba divina, no toda tristeza es noche oscura del alma, no toda ansiedad es activación energética y no todo cansancio es una purga espiritual. El dolor sí puede ser emocional y puede ser un trauma o puede ser un duelo. A veces es una depresión que necesita acompañamiento profesional o puede ser el cuerpo pidiendo descanso. Y entonces el primer acto de amor consciente es no usar la espiritualidad para negar la humanidad. Hay que diferenciar entre depresión y noche oscura del alma. Esto lo profundizo perfectamente en uno de mis videos que tengo de Noche Oscura del Alma. Lo puedes buscar ahí en mi YouTube. Porque una puede sentirse como desconexión, apagamiento, pérdida de color, y la otra busca desidentificarte de la ilusión, romper estructuras falsas y llevarte a un despertar. Esto es importante porque el dolor como maestro no significa que debemos aguantar todo en silencio. El dolor necesita presencia, sí, también puede necesitar terapia, descanso, límites, ayuda médica. Puede necesitar una conversación honesta contigo mismo o puede necesitar que salgas de un vínculo que ya te estaba destruyendo. La conciencia no te pide que te sacrifiques para demostrar fe. La conciencia no te pide que te quedes donde tu alma se está apagando. La conciencia no glorifica la herida, la ilumina. No todo lo que duele te enseña a amar. A veces te enseña a irte, porque hay dolores que vienen a revelarte que estás fuera de tu centro y otros que vienen a mostrarte que sigues insistiendo donde ya no hay vida. El dolor como maestro no te dice aguanta más, te dice elige diferente. Cuando es así, el dolor funciona como una puerta de regreso al ser. En el despertar espiritual, muchas personas creen que el proceso consiste en volverse más luminosas, más tranquilas, más elevadas, más como yo ya no reacciono porque pues ya medité, ¿no? Y medito todos los días en la mañana o hasta 3 veces al día. Pero la verdad es más honesta. El despertar no siempre se siente bonito. Muchas veces se siente como pérdida, dolor profundo, confusión,
cansancio del alma, como un ya no puedo más. Y esto en realidad significa ya no puedo seguir siendo quien no soy, porque lejos de solo sentir que te estás rompiendo, te están quitando lo que no eres. Y ese es realmente el dolor como maestro. ¿Y por qué no viene a hacerte menos? Viene a quitarte lo falso, a desinstalar el personaje, a mostrar donde la personalidad estaba actuando desde el miedo, defensa, complacencia, control o apego. Porque la personalidad puede decir, estoy perdiendo todo, pero el alma dice, estás soltando lo que te impedía volver al ser. Porque muchas veces el dolor no rompe la vida, rompe la ilusión de la vida que estabas sosteniendo. No destruye tu esencia, destruye las máscaras, no quita tu valor, quita las formas en que intentabas ganártelo. No te separa de Dios, te separa de lo que no es verdadero. Porque el dolor revela el programa. Creemos que el dolor viene de lo ocurrido, pero en realidad lo que ocurrió activó algo que ya no estaba dentro. Por ejemplo, una ruptura activa abandono, una traición activa desconfianza, un rechazo activa vergüenza, una pérdida activa miedo al vacío, un silencio activa heridas antiguas, una distancia activa memorias de no ser elegido. Y entonces el dolor presente se mezcla con nuestros dolores pasados. Ya no estás reaccionando solo al presente, estás reaccionando a una memoria que todavía no terminó de procesarse. Las heridas emocionales no son solo recuerdos, son sistemas activos de supervivencia. La herida no busca amor, busca familiaridad. Esto es fuerte porque significa que muchas veces no elegimos desde el alma, elegimos desde el programa instalado inconscientemente. Y el programa puede decir, esto duele, pero te es familiar. El alma dice, esto no es amor, aunque se parezca a lo que aprendiste. El programa siempre busca repetir o hacer todo lo contrario, pero el alma busca liberar, busca las posibilidades divinas que pudiera haber de cómo hacerlo diferente, porque estás sanando todo un sistema familiar, no solo tu vida. El programa se aferra a lo familiar, el alma reconoce lo verdadero, lo siente, lo vibra y lo encarna. Y por eso el dolor enseña, porque cuando algo duele demasiado, empieza a mostrar raíz, no solo del evento, sino del patrón o de todos los patrones que tienes pendientes por sanar. No solo la persona, sino la programación, no solo la pérdida, sino la parte de ti que se estaba perdiendo desde hace mucho. Si vemos el dolor como maestro, nos preguntaríamos, ¿dónde aprendiste que amar era aguantar? ¿Dónde aprendiste que tenías que darlo todo para valer? ¿Dónde aprendiste que si pones límites, te abandonan? ¿Dónde aprendiste que la paz es aburrida y la intensidad es amor? ¿Dónde aprendiste que recibir amor estable era sospechoso? ¿Dónde aprendiste a sobrevivir desconectándote de ti? Y entonces entiendes algo profundo. El dolor no vino solo a mostrarte lo que perdiste, vino a mostrarte el programa desde donde estabas eligiendo y en donde estuviste perdido mucho tiempo. Ahora toquemos un poco el tema del ego. Tengo un video en donde específicamente hablo del ego y todas las estructuras, pero bueno, aquí en el tema lo vamos a tocar superficialmente. El ego, el pobrecito, que siempre le echamos la culpa de todo, es como ese, ese primo incómodo de la espiritualidad, por así decirlo. El ego nos bloquea,
El ego nos sabotea. El ego no nos deja avanzar. El ego no nos deja sentir. El ego no nos permite tomar la decisión y caminar hacia lo que ya estamos listos. Pero el ego no es enemigo, es el guardián mal entrenado, que ya he hablado más profundo de él en el video que te comento, de cómo el ego, el guardián mal entrenado, no nos permite hacer muchas cosas en la vida. Y su trabajo original, pues era protegerte, pero aprendió a hacerlo desde el miedo. El ego dice, no vuelvas a confiar, no te abras, no sientas tanto, no te entregues, no digas la verdad. Incluso te aconseja a no pongas límites, porque te van a dejar. Tienes que aguantar todo. Te enseña a no amar, porque te van a romper. Porque su intención es evitar el dolor. Pero su método muchas veces crea más dolor, porque no distingue entre el peligro real y un recuerdo emocional. Esto es importantísimo porque cuando el dolor toca una herida, el ego activa defensa, control, huida, silencio, ataque, manipulación, complacencia, autoabandono, frialdad, drama, persecución, victimismo o hasta superioridad espiritual. Y aquí es donde el dolor como maestro nos enseña a observar y a preguntarnos, ¿estoy respondiendo desde mi alma o estoy reaccionando desde mi herida? Porque la herida reacciona, el alma observa, la herida exige, el alma comprende, la herida se defiende, el alma discierne, la herida grita, no me vuelvas a lastimar, el alma susurra, ya puedes elegir distinto. El dolor no quiere que destruyas tu ego, quiere que lo eduques, porque un ego educado deja de manejar tu vida como un auto sin frenos en plena bajada. El dolor no siempre llega como pensamiento, puede llegar como presión en el pecho, nudo en la garganta, cansancio profundo, ansiedad, vacío o como llanto que no sabes explicar, como enojo que parece desproporcionado, como una sanación que te indica así no es. La emoción es el idioma nativo del alma y sanar comienza cuando nombramos con honestidad lo que sentimos. Al nombrar la emoción, no se agranda, la volvemos consciente. Muchas personas dicen estoy mal, estoy rara, estoy cansada, estoy intensa, estoy confundida, estoy enferma y nadie sabe lo que es. Pero eso no es sentir, eso es resumir, porque sentir de verdad sería decir lo siguiente, estoy triste, estoy herida, estoy en duelo, estoy enojada, estoy decepcionada, estoy asustada, estoy sintiendo abandono, estoy sintiendo rechazo, estoy sintiendo que no fui elegida, estoy sintiendo que me traicioné. Cuando lo puedes nombrar lo que sientes, lo iluminas. Cuando iluminas, integras. Cuando lo integras, dejas de ser arrastrado por aquello que no querías mirar. Pregúntate, pregúntale a tu ser y pídele que te revele. ¿Qué vienes a mostrarme con todo esto que estoy viviendo? ¿Qué parte de mí necesita atención? ¿Qué verdad he evitado? ¿Qué límite no he puesto? ¿Qué duelo no he permitido? ¿Qué amor propio he pospuesto? ¿Qué historia sigo repitiendo? Porque el cuerpo guarda lo que la mente no quiso procesar. El alma habla a través de la emoción. Y la conciencia escucha sin juzgar. Y aquí quiero compartirte algo personal, como ejemplo de todo esto, como yo
te puedo compartir que funciona. Cuando mi papá falleció fue en un accidente, fue algo fuerte, fue algo inesperado, de golpe, de esos que no te preguntas pues si estás lista, si tienes tiempo, si puedes procesarlo o si tu alma trae espacio en tu agenda como para atender ese evento. Recuerdo que en esas fechas yo tenía muy poco tiempo de haber entrado como proveedor a Cervecería Cuauhtémoc, hoy Heineken. En aquel entonces empiezo pues con muchísimo trabajo porque me dieron a cubrir diferentes estados, mucho, y yo no podía pues decir que no. No podía decir que no porque iba entrando, no podía decir que no porque había demasiado trabajo, no podía decir que no porque afortunadamente siempre me buscaban y al mismo tiempo tenía otros clientes que atender. Y aparte, yo ya empezaba a moverme también en el medio de los espectáculos. Entonces se juntó todo, el duelo, el trabajo, la responsabilidad, la familia y la exigencia. La vida pidiendo que siguiera funcionando cuando por dentro había una parte de mí que necesitaba detenerse, llorar, entender, abrazarse, caerse tantito y pues sin culpa, vivir ese proceso. Recuerdo muy claro cómo no viví el duelo y tenía que estar al mismo tiempo en todo y en nada. Estaba en el trabajo, pero no estaba conmigo. Estaba resolviendo, pero no estaba sintiendo. Estaba cumpliendo, pero no estaba procesando. Estaba presente para lo urgente, pero ausente para lo importante. Y cuando digo ausente, lo digo con total honestidad. No estuve como quizás necesitaba estar en aquel entonces con mi madre. No estuve como quizás necesitaba estar con mis hijos. No estuve como quizás necesitaba estar con mis hermanos. Y sobre todo, no estuve conmigo misma. Y así pasaron los años, porque a veces creemos que si no lloramos, ya superamos, pero no, nunca es así y nunca fue así. No llorar no significa fortaleza, significa bloqueo. No sentir no significa que ya sanaste, significa que tu sistema nervioso dijo, ahorita no podemos con esto. Y es como si lo archivaras en una carpeta interna y decir, ahí luego vemos, a ver cuándo tenemos tiempo como de atender esto, ¿no? Ahorita no es importante, pero aquí el problema es que luego esa carpeta empieza a pesar y pesa en el cuerpo, pesa en el corazón, pesa en las relaciones, pesa en la forma en la que amamos, confiamos, descansamos y nos permitimos recibir. Yo no viví ese duelo en su momento, lo guardé, lo tapé con trabajo, con responsabilidades, con pendientes y con estar ocupada, porque antes no tenía tiempo para atender mi alma. Mi alma tuvo que esperar su turno, pobrecita, pero pues así fue. Después de muchos años, casi 10, cuando ya estaba más metida en todo este camino, en búsqueda de conciencia, empecé a ver muchas cosas, empecé a comprender lo que no estaba procesando, a mirar ese dolor que yo creía que ya había pasado, pero que en realidad pues lo estaba guardando, estuvo 10 años guardado y bueno, y lo trabajé hace 10, ¿no? Y ahí entendí algo muy fuerte. Un duelo no vivido no desaparece, se queda esperando presencia. Y cuando no vivimos el duelo, algo dentro de nosotros se cierra el corazón, se bloquea la emoción, dejas de conectar profundamente, te cuesta permitirte llorar, te cuesta recibir amor, te cuesta estar vulnerable, te distraes, te ocupas, te llenas de pendientes, te vuelves funcional, pero no presente. Esto con los años trae problemas porque lo que no lloras, el cuerpo lo carga. Lo que no nombras, el alma lo repite. Lo que no entiendes, empieza a hablar más fuerte. Por eso digo que la emoción es el idioma nativo del alma. Y sanar comienza cuando nombramos con honestidad lo que sentimos. Nombrar la emoción no la agranda, solo la vuelve consciente.
Muchas veces en esos momentos difíciles uno hace lo que puede con las herramientas que tienes y si no tienes, pues no haces nada, ¿no? Y a veces sobrevivir, pues es lo único que sabemos hacer. Pero llega un momento en el camino en que el alma dice, ya sobrevivimos mucho, ahora sí, nos toca sanar. Y esto que les comparto, no solo lo he visto en mi historia, lo he visto en varias historias. Pero ahorita recuerdo una ocasión en terapia, una mujer llegó conmigo, tenía ya 5 años de divorciada, 5 años, y aparentemente el divorcio ya había pasado, la vida ya había seguido, los papeles ya estaban, la historia ya estaba cerrada, pero su cuerpo decía otra cosa, porque hay cosas que se terminan fuera, pero siguen abiertas dentro. Ella había hecho algo muy parecido a lo que yo hice en su momento. No vivió el duelo de su divorcio, no se permitió sentir todo lo que esa separación había removido. No terminó de procesar la pérdida, el enojo, la decepción, la tristeza, ni la ruptura de una historia que quizá en algún momento imaginó completamente distinta, porque nadie se casa esperando divorciarse. Uno se casa con una imagen interna, con una vida proyectada, con planes, con una casa, con hijos, con nietos, con domingos familiares, con fotografías que todavía no existen, pero que el corazón ya había empezado a habitar. Y cuando eso se rompe, no solo se rompe una relación, se rompe también una versión de ti que creyó, que apostó, que soñó, que construyó un futuro en su mente y que de pronto tiene que aprender a despedirse no solo de una persona, sino de toda una vida imaginada. Y además, en medio de todo eso, seguía existiendo una relación poco sana con su ex. Había un drenaje energético muy fuerte en ella y también en sus hijos por toda la dinámica con el papá. Y aquí quiero decir algo importante. A veces creemos que una relación terminó porque ya no vivimos con la persona, porque ya no somos pareja, porque ya firmamos, porque ya no dormimos en la misma cama, pero energéticamente, emocionalmente y mentalmente muchas veces seguimos conectados al conflicto, seguimos conectados al reclamo, al dolor, a la injusticia, a la experiencia, al por qué me hizo esto, al yo no me merecía vivir esto, conectados al enojo, al cansancio y a la herida. Y eso drena el cuerpo, drena el alma, drena la energía vital. Esta mujer llegó en una condición fuerte. Me decía que no podía ni saludar de beso porque traía un dolor insoportable en el cuerpo, un dolor que ya no era solo emocional, ya estaba completamente instalado en la materia, en el cuerpo físico, como si el cuerpo hubiera tomado la palabra porque el alma llevaba demasiado tiempo esperando ser escuchada. Y me decía, he tomado talleres, he ido a terapia, he hecho de todo, me he gastado un dineral en doctores este último año y no me encuentran, que es, todos me dan diagnóstico diferente, no me encuentran. Y esto es algo que pasa mucho. No porque la medicina no sirva, claro que sirve, no porque la terapia no ayude, por supuesto que ayuda, no porque los procesos no sean valiosos, sí lo son, pero a veces cuando la raíz emocional no ha sido tocada, cuando el duelo no ha sido atravesado, cuando la energía de una historia sigue atrapada en el cuerpo, puedes atender muchas capas y aún así sentir que algo no termina de liberarse, porque el cuerpo no estaba pidiendo solo explicación, estaba pidiendo liberación, estaba pidiendo que esa emoción atorada pudiera salir, estaba pidiendo que se reconociera lo que durante años se había quedado congelado. Le hice una sanación como he aprendido a hacerla desde una integración de muchas aportaciones de diferentes terapeutas, métodos y técnicas, de experiencias propias, de procesos y de cosas que yo misma he ido comprendiendo sobre cómo funciona el cuerpo, la emoción, la energía y el alma. Pero la raíz era clara. Había que sacar
toda esa emoción localizada del cuerpo. Había que liberar esa carga que no se había podido expresar. Y también había que hacer ciertas expulsiones de energía que no le correspondían, porque no todo lo que cargamos es nuestro. A veces cargamos dolor propio, dolor heredado, dolor de la relación, dolor de los hijos, dolor del ex y dolor del sistema completo. Y ahí anda uno como árbol de Navidad emocional colgando de cosas pues que no toca. Ella llevaba varios años así muy enferma. Y al otro día, después de que le hice la sanación, la liberación y la expulsión, me escribe y me dice, Rose, dame otra cita. No me lo vas a creer. Me levanté como hacía muchos años. No lo hacía. Es más, me puse tacones y me vine a trabajar en tacones, cosa que no hacía desde no me acuerdo cuándo. Recuerdo que le dije, no, haz el trabajo en casa, haz tu proceso interno, te veo si ocupas en 3 meses, porque yo sabía que si ella no hacía el trabajo interior, eso podía volver, porque una cosa es liberar una carga y otra cosa es transformar la raíz que la generó. Una cosa es sentir alivio y otra es cambiar la forma en que te relacionas contigo, con tu historia, con tu ex, con tus hijos, con tus límites, con tu propia energía. Y esto es bien importante. La sanación no puede convertirse en otro parche emocional, porque si sacas la emoción, pero sigues viviendo desde el mismo patrón, tarde o temprano el cuerpo vuelve a hablar. Si liberas la energía, pero sigues permitiendo drenaje, el sistema se vuelve a cargar. Si sueltas el dolor, pero no cambias la forma en que te vinculas con aquello que te lo activó, el alma vuelve a tocar la puerta. Y si no escuchas, vuelve a tocar más fuerte. Y si no escuchas otra vez, porque así pasa, después entra tumbando la puerta, con mariachi, con tambor si quieres y todo lo que sea necesario, pero vas a escuchar. De esta mujer no supe más. Eso fue aproximadamente hace 2 años o más y quizá eso fue buena señal, quizá hizo su proceso, quizá no necesitó volver, quizá entendió que la verdadera sanación no era venir conmigo cada semana, sino regresar a ella misma, todos los días. Hilando estas dos experiencias, la mía personal y la de ella, en mi caso, yo no viví el duelo de la muerte de mi papá porque la vida me exigía seguir funcionando afuera. En su caso, ella no vivió el duelo de su divorcio porque la historia seguía jalándola emocionalmente y energéticamente. Dos historias diferentes, dos dolores distintos, pero una misma enseñanza. Lo que no vives se queda esperando. Lo que no se llora se guarda. Lo que no se expresa, el cuerpo lo traduce y enferma. Lo que no se libera empieza a pesar. Y muchas veces el cuerpo no está fallando, está contando la verdad que nosotros no hemos podido decir. Por eso no podemos seguir separando tanto el cuerpo del alma, la emoción de la energía, ni la historia del síntoma, porque el cuerpo habla, el cuerpo grita, el cuerpo guarda, el cuerpo recuerda. Y a veces el cuerpo se enferma, no porque quiera castigarte, sino porque ya no puede seguir sosteniendo el silencio de aquello que tu conciencia necesita mirar. El cuerpo no es enemigo, el cuerpo no traiciona, el cuerpo avisa. Y cuando el cuerpo físico ya esté manifestando dolor, enfermedad o una patología, hay que tomarlo con mucha responsabilidad, porque ahí ya no estamos hablando solamente de una emoción pasajera, estamos hablando de una emoción, de una historia, de un impacto o una carga que durante mucho tiempo pudo haber atravesado distintos niveles de nuestro sistema, la mente, el cuerpo emocional, la energía, el sistema nervioso, el cuerpo sutil, hasta tocar finalmente la materia. La materia es el cuerpo más denso y es lo último donde se reflejan todas nuestras emociones.
Y desde esta mirada, cuando una emoción somatiza, ya no basta con decir voy a pensar positivo o voy a decretar que estoy bien. No, ahí hay que entender todos los niveles que están involucrados. Hay que atender el cuerpo físico con medicina, estudios, diagnóstico, tratamiento y cuidado profesional. Hay que atender la mente, porque muchas veces hay pensamientos, memorias, programas, creencias sosteniendo el dolor. Hay que atender la emoción, porque quizá hay duelo, enojo, culpa, tristeza o miedo que nunca pudieron salir. Hay que atender la energía, porque a veces cargamos vínculos, drenajes o historias que ya no nos corresponden. Y hay que atender el alma para poder conectar con el espíritu, porque muchas veces detrás de un síntoma también hay una parte muy profunda de nosotros pidiendo volver a ser escuchada. Por eso no se trata de negar la medicina, ni de dejar tratamientos, ni de pensar que todo es únicamente emocional o espiritual. No, eso no sería responsable. Se trata de comprender que somos un sistema completo: cuerpo, mente, emoción, energía, espíritu y alma. Y cuando algo se rompe, se bloquea, se enferma, hay que mirarlo con amor y con responsabilidad. ¿En qué nivel necesita atención? A veces será con un médico, con una terapia, con límites o con una liberación emocional profunda. Otras veces solo con trabajo energético. Pero cuando entras dentro de un estado grave, por así decirlo, ocupas todo junto, cada cosa en su lugar, sin pelear unas herramientas con otras, porque sanar no es escoger entre el médico o la conciencia. Sanar es darle a cada parte de ti lo que necesita para volver al orden. El cuerpo físico necesita cuidado, la mente necesita claridad, la emoción necesita expresión, la energía necesita limpieza y el alma necesita presencia. Cuando atendemos solo el síntoma, pero no escuchamos el mensaje, podemos apagar la alarma sin revisar el incendio. Por eso, el dolor no debe ser ignorado, pero tampoco idolatrado. Hay que escucharlo, atenderlo, acompañarlo desde todos los niveles. Cuando el alma por fin puede hablar, cuando la emoción por fin puede salir, cuando la mente por fin comprende y el cuerpo por fin recibe cuidado, algo dentro de nosotros empieza a reorganizarse. Y entonces la sanación deja de ser una lucha contra el cuerpo y se convierte en un regreso amoroso a todo lo que somos. Sanar no es solo quitar el síntoma, sanar es escuchar el mensaje. Y cuando el alma por fin puede hablar, el cuerpo muchas veces deja de gritar. Ahora hablaremos del dolor en las relaciones, que es el espejo más incómodo al que te vas a poder enfrentar. Las relaciones son grandes maestras y también son gimnasios emocionales sin mensualidad, aunque a veces cobre carísimo la paz mental. Una relación puede mostrarte cómo amas, cómo huyes, cómo eliges, cómo te entregas, cómo te pierdes, cómo pides, cómo callas, cómo manipulas, cómo te abandonas, cómo repites. La pareja no viene a completarte, sino a revelarte. El vínculo íntimo puede funcionar como espejo de lo no integrado, y eso es profundamente cierto. El dolor en las relaciones muchas veces no solo dice, esta persona me lastimó, también dice, esto activó una parte de mí que necesita ser sanada. Pero ojo, esto no significa justificar al otro, no significa decir, me maltrata porque es mi maestro. No, no, mi vida, no. Eso no es ser maestro, eso es falta de límites. Que algo te enseñe no significa que debas quedarte ahí. Puede ser que una persona te enseñe amor, te enseñe límites, te enseñe discernimiento, te enseñe tus heridas, te enseñe que ya no puedes seguir negociando tu dignidad por migajas emocionales. El dolor como maestro en el amor revela, donde te confundiste intensamente con conexión, donde confundiste apego con destino, donde confundiste
sacrificio con amor, donde confundiste espera con fe, donde confundiste abandono propio con lealtad. Hay vínculos que no llegan para quedarse, llegan para mostrarte donde tú ya no estabas contigo mismo. Desde el amor consciente, el amor no viene a exigirte que te pierdas. El amor verdadero te devuelve a ti. Y aquí es cuando comprendemos que el dolor se vuelve maestro cuando deja de ser identidad. Porque una cosa es decir, me dolió, y otra muy distinta es decir, yo soy mi dolor. Una cosa es reconocer, viví abandono, y otra cosa es afirmar inconscientemente, no soy elegible para el amor. Una cosa es reconocer, me traicionaron, y otra es vivir diciendo, no puedo confiar en nadie. Una cosa es aceptar, fui rechazado, y otra es convertirte en alguien que se rechaza antes que otros puedan hacerlo. Tu herida no eres tú, es una experiencia, no una esencia. El dolor se transforma cuando deja de definirte, cuando miras sin quedarte atrapado, cuando lo honras sin construir una casa dentro de él, cuando extraes la sabiduría y sueltas el sufrimiento innecesario. La alquimia no consiste en negar lo que dolió, consiste en permitir que lo vivido se convierta en conciencia. Y entonces el abandono se vuelve regreso a ti. La traición se vuelve discernimiento. El rechazo se vuelve autenticidad. La pérdida se vuelve desapego. La caída se vuelve humildad. La ruptura se vuelve renacimiento. La soledad se vuelve encuentro. El vacío se vuelve espacio disponible. Lo que hoy parece final puede ser un umbral. Lo que parece pérdida puede ser limpieza. Y esa es la señal divina del dolor, que no vino a dejarte vacío, vino a sacar lo que impedía que la vida verdadera entrara. Debemos tener claro que no somos la herida, no somos lo que perdimos, no somos nuestros miedos, no somos nuestros programas que aprendimos para poder sobrevivir. Somos la conciencia que observa, somos el alma que recuerda, somos el amor que regresa a otros. Hay que tomar la sabiduría de las experiencias y soltar el sufrimiento, que ya no nos corresponde, honrar lo vivido y elegir volver a nosotros. El dolor como maestro no es una invitación a sufrir más, es una invitación a sufrir menos inconscientemente. Porque cuando el dolor no se escucha, se repite. Cuando se niega, se esconde. Cuando se espiritualiza además, se disfraza. Cuando se observa con amor, se transforma. Y el dolor no viene a decirte que estás roto, viene a mostrarte dónde dejaste de habitarte. Y cuando por fin lo miras, algo sagrado ocurre. La herida deja de pedir guerra, el alma deja de gritar, el ego deja de manejar sin licencia, la mente se aquieta, el corazón respira y tú empiezas a regresar. Porque sanar no es borrar la historia, sanar es dejar de sangrar cada vez que la recuerdas. Sanar es mirar lo que dolió sin convertirlo en cárcel. Sanar es comprender aquello que vino a quebrarte y que también pudo abrirte. Y quizá, solo quizá, el dolor nunca fue tu enemigo. Quizá fue el maestro que llegó cuando tu alma ya no podía seguir viviendo lejos de ti. Cuando el dolor es escuchado, deja de repetirse como herida y empieza a revelarse como sabiduría. Bueno, pues aquí le dejamos por hoy. Soy Rose Jalet. Gracias por estar aquí, por escucharte y por permitirte mirar con amor lo que antes dolía con miedo. Nos vemos en el próximo video.